¿Cómo les va? ¿Cómo anda Cecilia? Buenas tardes, profe. ¿Andan bien? Bien, ¿y usted, profe? Buenas noches, perdón que no tenía conectados los auriculares. ¿Cómo anda Cecilia? Bien. Bueno, a ver si antes de comenzar hay alguna pregunta sobre el parcial del próximo viernes, que hoy es la última clase previa. Recuerden que va todo la parte de derecho colectivo, que si mal no recuerdo era la clase 19 o la clase 18, ahora no me acuerdo bien el número de clase. O sea, es de derecho colectivo hasta la clase de hoy. Cuando dimos la parte de introducción al derecho colectivo o derecho sindical, hasta 18. clase 18. Ahí me aclaró Joana Pereira que es la clase 18, o sea, desde las 18 hasta hoy, que si mal no recuerdo es la 27. Recuerden que el tema este de los convenios colectivos lo pueden leer en el libro de Pla, en el tomo 4, volumen 1, también en el tomo 4 de Raso, Derecho del Trabajo de Raso. También lo pueden leer en el libro de Mantero, Derecho Sindical, así como también en el libro Manual de Derecho Colectivo del Trabajo de Pedro Gari y Matías Pérez del Castillo. Todos esos libros lo pueden leer. No sé si hay alguna duda sobre las cosas que tienen que estudiar para el próximo viernes. Recuerden que es un parcial igual al anterior. Se abre 7:30, se cierra a las 9 y es múltiple opción, una parte múltiple opción y otra parte verdadero o falso. ¿Alguna duda sobre esto? Tenemos que conectarnos a Zoom. Entrar a Zoom. ¿Con cámara o algo? En EVA. Se entra en EVA. Sí, digo durante el parcial, si tenemos que entrar a Zoom. ¿O no? No es necesario. Usted dice si tienen que tener la cámara prendida. Sí, eso. No. Entran en la EVA y lo hacen igual que la otra vez. Profe, ¿van a ser 50 preguntas o 40? 50 preguntas. Ya están hechas, así que si alguno sabe hackear, ya las puede hackear. Hay una pregunta Bueno. ahí sobre los manuales de dónde leer. Preguntan si alcanza con leer PLA y las clases. En la parte de lo que hemos estudiado, recuerden que lo que PLA no tiene es la parte de fuero sindical, porque PLA está en eso desactualizado. O sea, que la parte de fuero sindical, o sea, la ley 17.940, que es muy importante, o sea, de todo, hay 3 leyes que no se pueden saltear. La ley de fuero sindical, 17.940, la 18.566 de negociación colectiva en el sector privado, de la que ya estamos hablando hace 2 clases y hoy vamos a insistir, y también tienen que leer el convenio 87 de la OIT. Esos 3 son el ABC de esto. O sea, todo va a rondar, o la mayor parte, el 90% del parcial son esas 3 normas. Lo que sucede es que Pla Rodríguez, recuerden que ya había fallecido cuando se aprobaron esas normas. Entonces, ahí no, eso lo tienen que leer necesariamente en otros trabajos, la pueden leer en el libro de Raso, que está actualizado, por supuesto, o la parte del fuero, lo pueden leer en cualquiera de los trabajos que están subidos en la plataforma EVA. ¿No? Eso no es en Pla, eso no es en Pla. Silvia, ¿querés decir algo? Sí, una duda, esperemos que no pase, pero en caso de que se caiga Eva, con un mensaje mandarle a su mail, ¿alcanza? Le pregunto porque el viernes pasado estaba en DIP y se nos cayó Eva en medio del parcial, un desastre, fue que tengo que volverlo a hacer este viernes. Yo por las dudas, esperemos que no pase, ¿no? Sí, vieron que, me enteré, sí. Vieron que ahí el problema que hay es que depende de cuánto tiempo se caiga. Vieron que si se cae
no me acuerdo cómo dice la reglamentación, pero creo que dice si se cae más de 5 minutos. O sea, vieron que si es así, se cae y después pueden seguir, ahí no habilita hacer un nuevo parcial. Y es cuando hay una suspensión, una caída de la plataforma de manera sostenida. De todas formas, un viernes a esa hora no es muy probable que eso acontezca, ¿no? Yo por lo que vi siempre que se cae es en las mañanas, de lunes a Claro, jueves, que es no, cuando se conecta muchísima gente. no, yo pregunto porque fue a las 9 de la noche que tuve el parcial y bueno, hubieron compañeros que pudieron continuar, pero en mi caso no pude, por más que actualizaba el sistema, no me habilitó y quedó el parcial sin enviar. Entonces, por si acaso, esperemos que no, que funcione todo bien, sinceramente, ¿no? Porque No, es no, una está bien. preocupación, nerviosismo espantoso. Nos mandás un correo, no hay problema, no hay problema, no hay Está problema. bárbaro, De, de- bárbaro. de esos, de esos eventos, por suerte, queda registro. Vieron que cuando pasa, enseguida hay registro, no de la facultad, de la universidad misma. ¿Alguna Obvio, otra obvio, y además, pregunta? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro, acá en el chat están preguntando si vamos a subir las presentaciones a EVA. Yo creo que hay muchas subidas, ¿no? Faltará Sí, alguna, pero capaz sí, que, la bueno. mayoría están subidas, tú lo dijiste. Creo que falta, es más, creo que la única que falta es la de la clase pasada. Creo que la única que falta es la de la clase pasada. ¿Alguna otra pregunta? No sé si Profe, creo disculpe, que... yo tengo una pregunta. ¿Puede repetir, por favor, la normativa? ¿Era la ley? ¿Era el convenio 87 y cuál más? Ley 17.940, 17. De repente Cecilia la puede poner ahí en el chat. Ley 17.940 ¿Sí? y 18.566. Impecable, muchas gracias. 18.500 y el convenio 87. De repente, Ah, no, Cecilia, si podés poner esas tres normas, que quede claro que eso lo tienen que no solo leer, sino tener impreso, ¿no? claro. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, Profe, entonces... yo quería hacer una consulta. Sí, decinos. Si las preguntas mal contestadas restan No puntos. resta. No resta. No resta. Profesor, ¿me escucha? Sí. Perdón que lo interrumpa. Yo le escribí un mensaje a Eva hace aproximadamente una semana diciéndole que si me podía dar la baja porque perdí obligaciones. Entonces, me pasó una vez que en realidad pedí la baja, no me la dieron y aparece en la escolaridad como la materia como perdida. Y le quería consultar si usted vio el mensaje porque como ya perdí obligaciones, en realidad la abandoné. Lo anoto, pero estoy seguro que sí, que di la baja. Bien, Anoto tu nombre y mañana lo verifico, pero estoy seguro que sí. muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces antes de comenzar con el tema de la clase de hoy, que lo va a dar Lucy de Apitarte, veamos en 10 minutos lo que nos quedó pendiente de la clase pasada del lunes, que es el tema de las cláusulas del convenio colectivo. Las cláusulas del convenio colectivo. En este tema, que ahí sí lo pueden leer en cualquiera de los manuales, PLA está muy bien explicado, habrán visto que PLA señala que el convenio colectivo tiene dos grandes tipos de cláusulas, que son las normativas y las obligacionales. Ahí está hablando del contenido. Entonces dice, bueno, cuando uno mira un convenio, uno puede encontrar que el contenido lo puede dividir en dos grandes tipos de cláusulas o dos grandes tipos de contenido. Por un lado, lo que se llaman cláusulas normativas y después las cláusulas obligacionales. Después también dice PLA, uno podría hablar de que hay otras cláusulas, como las que le llaman cláusulas de envoltura, que son aquellas que refieren a aspectos, vamos a decir, más instrumentales, como son la fecha de entrada en vigor, quiénes son las partes celebrantes, cuál es el lugar donde se celebra el convenio, el mecanismo eventualmente de denuncia de un convenio, pero yendo al contenido, lo que las partes negocian son lo que se llaman las cláusulas normativas y eventualmente también el convenio puede tener cláusulas obligacionales. Las cláusulas normativas son las que necesariamente
indispensablemente, obligatoriamente tiene que tener el convenio, que es aquellos aspectos que refieren, lo que llaman las cláusulas normativas, son las cláusulas remunerativas, las cláusulas que refieren a las condiciones de trabajo y empleo, que como lo mencionamos en clases pasadas, son el verdadero motivo por el cual el convenio se celebra, ¿verdad? O sea, recuerden que los obreros, los trabajadores, lo que buscan a través del convenio colectivo es precisamente tratar de mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, la calidad de vida de los trabajadores. De ahí que entonces, dice PLA, las cláusulas normativas, y ahí ustedes creo que lo están viendo en la presentación, ¿verdad? Las cláusulas normativas refieren, como dice ahí, a las cláusulas que conforman o inciden en las condiciones de trabajo o la calidad de vida de los trabajadores. Estas cláusulas necesariamente tienen que estar en un convenio colectivo, porque eso es un poco, vamos a decir, el motivo por el cual se hace el convenio. Es para regular las relaciones individuales, es para establecer los términos o las condiciones económicas, salariales, remunerativas, que el empleador tiene que cumplir. Sartú, un autor que hemos mencionado varias veces, dice que esas cláusulas, que se llaman normativas o cláusulas salariales, dice él, tiene una suerte de condición fantasmal, decía él, fantasmal. ¿Por qué decía condición fantasmal? Porque él decía, ese tipo de cláusulas son las que en cierto modo es como que se transportaran, por eso lo de fantasma, dice él, de condiciones fantasmal, es como si se incorporaran, es como si se trasladaran, es como si, digamos, esas cláusulas pasaran desde el convenio al contrato individual. ¿Por qué? Porque el empleador tiene que necesariamente aplicar esas cláusulas que están establecidas en un convenio en los contratos individuales. Por ejemplo, si el convenio dice que se otorga un 10% de aumento, bueno, el empleador después tendrá que aplicar en cada una de las relaciones individuales a cada uno de los trabajadores un 10% de aumento de su sueldo. Si la cláusula lo que dice es que habrá que aplicar un doble aguinaldo a fin de año, en cada uno de los contratos de trabajo, en cada una de las condiciones de empleo, tendrá que, ¿verdad?, aplicar esa condición establecida en el convenio colectivo. Y así podríamos hablar de condiciones de seguridad e higiene o condiciones de otro tipo, siempre que estemos hablando de condiciones de tipo remunerativo. Dice Sartú que estas cláusulas normativas del convenio tienen carácter objetivo, en el sentido de que son cláusulas que funcionan como una ley. Porque en el convenio no dicen, aplícase a Cecilia, a Lucy y a Alejandro un 10%. Dice, aplícase a todos los trabajadores de las mutualistas, a todos los trabajadores de los bancos, a todos los trabajadores de Conaprole, o a todos los trabajadores de la Asociación Española, o a todos los funcionarios públicos del Ministerio de Ganadería, o a todos los funcionarios públicos de ANCAP, o a todos los del gobierno de 33, municipal de 33, o sea, habla de un número indeterminado. Por eso dice Sartú, son cláusulas que tienen una condición objetiva, o sea, funcionan, como decíamos recién, como una ley. Dice Sartú que esas cláusulas, además de ser objetivas, abstractas, determinadas como si fuera una ley, son cláusulas que además tienen un efecto, y esto lo va a ver ahora con más detalle Lucy, un efecto automático, en el sentido que el empleador no tiene que andar preguntándole a cada obrero, ¿usted quiere que le dé el 10% de aumento o no lo quiere? ¿Usted quiere que le dé este sobre aguinaldo o no lo quiere? ¿Usted quiere que yo le dé mejores condiciones de salud? O, no sé, que le mejore su seguro médico, o usted quiere que yo ponga ventanas en el local porque antes no había, o que ponga aire acondicionado. Todas esas condiciones las tiene que aplicar de manera automática, sin consultar a los trabajadores. Por eso son cláusulas, ¿verdad?, que se aplican de manera, como dice ahí, extrasubjetiva, o sea, porque no son para Cecilia o para Alejandro, son abstractas, son indeterminadas y son de carácter automático. Estas son las condiciones económicas, remunerativas, salariales, o como se les llaman, dice Pla Rodríguez, cláusulas normativas. ¿Por qué normativas? Porque funcionan como una norma legal. Y dice el autor, necesariamente, obligatoriamente tiene que estar en un convenio colectivo. A ver, imaginemos que se firma un documento
entre la empresa y el sindicato, donde la empresa dice, acuerda, ¿no? La empresa acuerda con el sindicato. La empresa permitirá que el sindicato realice asambleas dentro de la empresa una vez cada 3 meses. ¿A ustedes qué les parece? ¿Eso es una cláusula salarial? ¿Eso es una cláusula normativa? Una cláusula, o sea, un documento que dice, la empresa concede al sindicato la posibilidad de hacer asambleas dentro del local de la empresa. O sea, imagínense que esto lo está firmando, esto el Ministerio de Transporte. Y dice, los funcionarios podrán hacer asambleas dentro del local principal de la calle Rincón, del Ministerio de Transporte, ¿no? Y podrán utilizar el anfiteatro una vez cada 3 meses para hacer sus asambleas. ¿Eso es una cláusula normativa? ¿Eso es una cláusula salarial? ¿Eso es una cláusula que regula condiciones de empleo? ¿Qué les parece a ustedes? No, profesor, no regula ni condiciones de empleo, ni condiciones de higiene. Perfecto. Eso lo que está regulando es un beneficio ¿para quién? ¿Para los obreros? ¿O quién es el que ahí en realidad se beneficia? ¿Cuál es el sujeto beneficiado en esa cláusula? El sindicato. Sindicato, porque el que organiza las asambleas, es el sindicato. Entonces, hay una segunda parte del convenio que no siempre existe. Esta segunda parte es contingente, es eventual. A veces existe, a veces no. Normalmente existe, pero no necesariamente tiene que existir, que es lo que se llaman las cláusulas obligacionales. Las cláusulas obligacionales son aquellas que regulan el relacionamiento entre el sindicato y la empresa. O sea, el beneficiario o el obligado, o las dos cosas, porque pueden haber cláusulas que beneficien, pero también que obliguen al sindicato, como ahora vamos a ver, son lo que se llaman cláusulas obligacionales. Esas cláusulas obligacionales que comúnmente están en los convenios, pero que no es el motivo principal por el cual se hace la negociación colectiva. La negociación colectiva, ya vimos, tiene como rol fundamental regular las relaciones individuales, tratar de poner una condición para el empleador, para decir, bueno, usted cuando contrate va a tener que cumplir con estas condiciones salariales, con estas condiciones remunerativas o de seguridad e higiene. Hay otras previsiones que son para el sindicato, son para las partes pactantes. De ahí que Rosenbaum dice, son aquellas obligaciones que las partes asumen en un convenio para tratar de darle efectividad al resto del convenio. ¿Cuáles son esas cláusulas? Por ejemplo, las que establecen el famoso deber de paz, la cláusula de tregua. La cláusula de tregua. ¿Qué es la cláusula de tregua? Esto ya un poco lo hemos mencionado. Cuando el convenio dice, el sindicato no podrá hacer huelga durante el periodo del convenio. ¿Quién es el obligado? El sindicato. ¿Eso se refiere a condiciones salariales? No. Ahí lo que está diciendo es que el sindicato tiene el compromiso político de no hacer huelga durante la vigencia del convenio. Otro ejemplo, una cláusula como veíamos hoy, que dice, el sindicato tendrá derecho a hacer asambleas dentro del local, o el sindicato tendrá derecho a usar cartelera sindical, o el sindicato tendrá derecho a, por ejemplo, tener un localcito dentro del Ministerio de Transporte para poder reunirse todos los días el sindicato. O sea, imagínense que le da una oficina y le dice, bueno, esta oficina es para ustedes, y ahí pueden guardar el material, puedan reunirse ustedes los sindicalistas. Eso no son beneficios para los obreros, son beneficios para los funcionarios, son beneficios para el sindicato. Entonces, muchas veces, esto ya lo habíamos visto, se regulan la creación de comisiones o de comisiones bipartitas. Imagínense una cláusula que establece, un documento que establece, o una cláusula dentro de un convenio que establece una comisión de conflictos, o una comisión de interpretación del convenio, o una comisión para tratar de conciliar y evitar los conflictos. Bueno, todo eso no tiene nada que ver de forma directa con las remuneraciones de los trabajadores o con las condiciones de vida y de empleo, sino que regulan las relaciones entre las partes pactantes. De ahí entonces que, como señala ahí esta placa, ahí siguiendo otro autor, Casciani, decía hace muchos años, más de 50 años, decía, son las cláusulas referidas a la reglamentación de las relaciones colectivas, o sea, al comportamiento de los sujetos pactantes. Son cláusulas que regulan el comportamiento de los sujetos pactantes. Es decir,
cláusulas que regulan el relacionamiento entre el sindicato y la empresa. Estas cláusulas tienen la particularidad, de César tú, estas cláusulas tienen la particularidad que, a diferencia de las cláusulas normativas que eran generales, estas son concretas. ¿Por qué? Porque va a decir el sindicato de Salus no podrá hacer huelga durante el periodo del convenio, durante la vigencia del convenio. El sindicato tendrá derecho a usar horas sindicales. El sindicato tendrá derecho a usar el correo electrónico para mandar mensajes a sus afiliados. El sindicato podrá hacer asambleas una vez al mes. Entonces, esas son cláusulas concretas, lo que se llama que tienen un alcance subjetivo limitado, a diferencia de las otras que son referidas a los obreros o los funcionarios, y no dice a estos funcionarios con nombre y apellido, dice los funcionarios del Ministerio de Transporte, dice los funcionarios del Ministerio de Vivienda, dice los empleados de Salud, los empleados de Refrescos Míos, los empleados de Aguacirte, ¿verdad? De Aguacirte, no dice el empleado tal, cédula tanto. Estas cláusulas son además de carácter instrumental, en el sentido que, como decía Roseman, estas cláusulas en definitiva tratan de servir para lograr la efectividad del convenio y para regular el relacionamiento efectivo entre las partes, ¿verdad? El relacionamiento efectivo entre las partes. Para concluir y darle paso a Lucy, estas cláusulas además tienen, de todas estas cláusulas que acabamos de mencionar, la que tiene una regulación expresa, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, miren, anótelo en flujo, porque esto va a haber una pregunta en el escrito, va a haber algo vinculado a esto. Una de las cláusulas que está expresamente, uno de los deberes obligacionales, una de las cláusulas obligacionales, uno de los contenidos obligacionales que está expresamente regulado en la ley 18.566, es el deber de tregua, o la cláusula de paz, o también llamado deber de paz. El artículo 21 de la ley dice, durante la vigencia de los convenios que se celebren, los convenios colectivos que se celebren, las partes, léase, la empresa que pacta, o la cámara pactante, y el sindicato pactante, la FUS, AEU, ¿verdad? COFE, el que sea, se obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado, ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo. Esta cláusula es de obligación, dice ahí, esta cláusula es, dice, esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación y que hayan sido acordados en el convenio. Quedan excluidas de su alcance la adhesión a las medidas de carácter nacional, o sea, los paros generales del PIT-CNT, a los paros generales del PIT-CNT. En definitiva, entonces, la única cláusula obligacional que a texto expreso está regulado en nuestra ley es el deber de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las partes no lo pacten, aunque las partes no digan nada, o sea, si uno lee un convenio colectivo y no habla de la paz sindical, la ley esta dice que se entiende que está implícitamente establecido, automáticamente establecido, ¿verdad? O sea, es como que si uno estuviera leyendo un convenio y ahí aparece una cláusula que es la cláusula 21, y dice esto que acabo de mencionar. O sea, que aunque las partes no lo pacten, está incluido en el convenio colectivo. O sea, es un efecto obligatorio, un efecto jurídico, digamos, automático, el que obliga a los sindicatos a no hacer huelga por aquellos aspectos pactados en el convenio colectivo. Por último, y para finalizar, la ley 18.566, dice que las partes tienen entera libertad, amplia libertad, para discutir los temas que ellas consideren convenientes. Entonces, a ver, ¿qué está diciendo con esto? Que la ley, por ejemplo, no restringe a hablar de horarios de trabajo, o hablar de vacaciones anuales, o de licencias especiales, o hablar de, por ejemplo, limitación de la jornada, los sueldos, aumentos de sueldos, seguridad e higiene, hablar de, qué sé yo, no sé, imagínense ustedes que se va a hablar sobre el tema del transporte de los trabajadores, o como veíamos en la clase pasada, los concursos, o los llamados, o los ascensos, o la capacitación, o sea, todos los temas laborales en sentido amplio, pueden ser objeto de regulación por las partes. O sea, nuestra ley no excluye temas, nuestra ley no prohíbe temas, nuestra ley
De ahí que entonces se reconoce una amplitud de aspectos salariales que pueden ser libremente negociados por las partes a través del convenio colectivo, ¿verdad? Esto es lo que dice, concluyo, el artículo 2 de la ley. Dice: las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho a adoptar libremente acuerdos sobre condiciones de trabajo y empleo, así como regular sus relaciones recíprocas. ¿Verdad? El artículo 2, entonces, de la ley que ustedes tienen que leer, recogiendo lo que son los convenios internacionales de la OIT 98, 151 y 154, lo que hace es establecer la libertad de las partes. Concluyo diciendo, naturalmente lo que tienen prohibido es regular temas que no son laborales. Como ya hayamos visto, no se puede crear impuestos por un convenio colectivo, o regular el sexo de las personas, o regular, ¿verdad?, cuál es la religión de las personas. O sea, lo que tienen que regular son temas laborales en un sentido amplio, pero laborales al fin. No sé si hay alguna pregunta sobre esta cuestión, entonces, del contenido o materia del convenio colectivo. No sé si hay alguna cuestión que ustedes quieran plantear sobre esto, porque de lo contrario, si no, le damos paso a Lucy para que siga adelante con el resto de los temas vinculados a convenio colectivo. Lucy, ya te habilité para que puedas subir tu PPT. Bárbaro. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto, Lucy, perfecto. Está perfecto. Ya pongo buenas noches a todos. Antes que nada, voy a pasar a compartir. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora, en este rato que nos queda, yo lo que ahí yo les aclaré inclusive que a ustedes les gusta como ir siguiendo el curso, la clase inclusive en la que estamos, que es la 27, que es la finalización de este tema convenios colectivos y de esta ley 18566 que vienen estudiando con el profesor. Van a ver que yo en las PPT muchas veces la pongo LNC, que es la ley de negociación colectiva, que cuando ustedes lean o la estudien en algún artículo o alguna publicación, solemos referir a ella de esta manera. ¿Tá? Bueno, lo que es fundamental cuando estudiamos el tema de convenios colectivos, ¿tá?, que nos pasa cuando estudiamos muchos institutos o derechos justamente del derecho laboral, es el alcance subjetivo. Esto es a quién comprenden en el caso concreto los convenios colectivos. ¿Tá? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a qué empleadores y trabajadores alcanza justamente el convenio colectivo? La respuesta de ello va a depender en parte de los niveles de negociación colectiva y los sujetos pactantes. Ustedes ya han visto en clases previas que hay distintos niveles de articulación de la negociación colectiva. Se puede negociar por grupos de actividad, por rama, por empresa y demás. Entonces, para contestar esta pregunta, vamos a tener que ver en definitiva el nivel en el que se negoció. El criterio general es que las partes van a poder establecer cuál es el ámbito del alcance subjetivo, qué es esto, a quién va a alcanzar en definitiva el convenio, pero en ningún caso se puede ir más allá del grado de representación y representatividad del sujeto pactante. Ustedes en las clases previas ya vieron con el profesor la figura de la organización más representativa, que es la que va a tener peso en todo lo que es justamente la negociación colectiva, y cuando vamos a determinar que un convenio colectivo a quién alcanza o no, va a ser fundamental justamente que esté negociando la organización más representativa. Ahora bien, entonces lo que nosotros tenemos que ver, y esto es como una introducción, un anecdótico a esta altura, unos temas que ahí les pongo en la PPT, es algo que discusiones que antes importaban, pero hoy por hoy la ley nuestra, la 18.566, ya tiene la respuesta respecto al alcance subjetivo, esto es, quiénes tienen que ir del lado del trabajador y quiénes tienen que ir del lado del empleador. Pero tradicionalmente, para en definitiva definir a quién alcanzaba el convenio colectivo, había dos posiciones. Había una minoritaria, que era del profesor Pla Rodríguez, que decía que los convenios colectivos solamente alcanzaban a los trabajadores que estaban
afiliados al sindicato pactante. Por su lado, el doctor Jorge Rosenbaum, que era la posición mayoritaria, él decía que en realidad los convenios colectivos alcanzaban a todos los trabajadores pertenecientes al ámbito de contratación, esto es, trabajadores que estén afiliados o no a una organización sindical. Rosenbaum ya hablaba del efecto erga omnes que ustedes han venido viendo en clases anteriores, que es lo fundamental en materia de convenios colectivos por el alcance tan amplio que tienen los mismos una vez que se celebra. ¿Qué decía el profesor Rosenbaum? Y a ver, y la doctrina que así lo seguía, ¿qué argumentos estaban a favor de esta posición amplia que alcanzaba a todos los trabajadores? Primero, porque el sujeto legitimado para negociar es el sindicato más representativo. Ustedes van a ver que justamente esto es lo que dice nuestra ley cuando nos propone quiénes pueden negociar y celebrar convenios colectivos. El segundo argumento que se usaba es por razones prácticas, porque había una dificultad para los empresarios de tener varios regímenes laborales en la misma empresa. En definitiva, había un convenio colectivo y habían, imagínense, no sé, en una empresa grande, Coca-Cola, que puede tener, no sé, tal vez 2.000, 3.000 trabajadores. Entonces el empleador tenía que ver quién estaba afiliado o no al sindicato, entonces que por razones prácticas es mejor que se aplique a todo el mundo. A ver, a todo el mundo me refiero a aquellos que están en el campo que puede ser aplicable, ¿verdad? Y además por los usos y los costumbres. Entonces, la posición amplia postulaba estos tres fundamentos para entender, bueno, si hay un convenio colectivo, que se aplique a todos aquellos que están en ese campo laboral, independientemente que esté afiliado o no a un sindicato. Justamente, como ustedes ya lo han visto, el artículo 14 de la ley 18.566 nos dice, respecto del trabajador, quiénes son los sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos. ¿Y qué nos dice la ley? Una o varias organizaciones representativas de trabajadores. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellos, la legitimación para negociar se reconoce en la organización más representativa. Ustedes ya vieron que la propia ley de negociación colectiva nos dice cuál es la organización más representativa. ¿Alguien se acuerda de los caracteres que la propia ley a texto expreso nos refiere como la que ¿sí? tenga más afiliados? Exactamente, exactamente. Entonces, el artículo 16 nos dice que el convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas, que volvemos, la propia ley 18.566 nos dice qué es lo demás representativo, afiliados, la antigüedad y algunos caracteres que nos da la ley. Cuando un convenio lo celebre la organización más representativa, es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo. Entonces, respecto al lado del trabajador, vamos a saber quién tiene legitimación para celebrar convenios colectivos. Está previsto, se compaginan los artículos 14 y 16 de la Ley de Negociación Colectiva. ¿Está? Por su lado, respecto al lado del trabajador, les voy a hacer una breve introducción, como les referí respecto del lado del trabajador. El criterio tradicional, ¿qué se decía antes? Que solo se aplicaba a las empresas pactantes o a las que son afiliadas a la Cámara Empresarial que pactó el convenio colectivo. La Ley de Negociación Colectiva zanjó discusiones que podían haber al respecto y consagra expresamente el efecto erga omnes del lado del empleador. ¿Qué es esto de erga omnes? Quiere decir que aplica a todas las empresas que forman parte del grupo de actividad respectivo de la rama de actividad. Pero ¿qué nos dice la ley? Siempre que se trate de un convenio de sector de actividad, como yo les decía, que sea pactado por la organización sindical y empresarial más representativa y que sea registrado y publicado por el Ejecutivo. Entonces, lo que les tiene que quedar claro acá, y ustedes tienen que lograr entenderlo, y volvemos en la línea de lo que les decía el profesor, la prueba del viernes, en realidad, si ustedes tienen un buen manejo de la normativa que les repasamos hace un ratito,
no van a tener dificultad ninguna, pero deben manejar muy bien estas tres normativas. Entonces, el alcance subjetivo ustedes lo encuentran regulado en el artículo 14 y 16, tanto al lado del trabajador y del empleador. Lo importante acá es que siempre celebren los convenios colectivos las organizaciones más representativas de un sector y otro. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Porque ya me voy a pasar a otro tema. No. ¿Vamos bien? Estoy yendo rápido porque esta es la última clase antes del parcial y quiero tratar de que quede cerrada esta clase, que el profesor ya había dicho que lo ideal es que inclusive la clase de hoy sea objeto de evaluación el viernes, ¿está? Pero cualquier duda, ustedes me dicen. Bueno, el segundo tema que cobra importancia cuando estudiamos los convenios colectivos es cómo se extinguen los convenios colectivos, ¿está? El convenio colectivo como tal, ustedes ya lo vieron cuando empezamos a hablar del tema. A ver, no deja de ser un contrato celebrado entre una parte y la otra, con cierto contenido, que recién lo vieron ustedes con el profesor, estas cláusulas normativas y las cláusulas obligacionales. Y como todo contrato en realidad, tiene que poder extinguirse de alguna manera. Entonces, una forma de extinción es el vencimiento del plazo. En el convenio colectivo se dice que el mismo estará en vigencia. Si celebramos un convenio colectivo hoy, 3 de noviembre, por ejemplo, decimos que va a estar en vigencia hasta el 3 de noviembre del 2024. ¿Está? Entonces, cuando se vence el plazo es una posibilidad y ahí se extingue el contrato, el convenio colectivo. El artículo 17 de la ley, que yo lo voy a, lo vamos a ver detenidamente más adelante, porque ahí está regulado lo que se llama la ultraactividad, que creo que el profesor ya les hizo una breve mención del término, pero es muy importante que viene de la mano de esto del vencimiento del plazo del contrato, perdón, del convenio colectivo. Entonces, se puede extinguir primero por el vencimiento del plazo, por el término de obra, se puede extinguir por la denuncia que se haga del convenio, por el mutuo consentimiento o por la rescisión por incumplimiento. La extinción es lo que yo les dije recién, que este artículo 17, me voy a limitar a decir lo que dice el artículo, nos dice que la vigencia de los convenios colectivos podrá establecerse por las partes de común acuerdo, también pueden determinar si existe una prórroga, que puede ser expresa o tácita, y a su vez el convenio colectivo cuyo término estuviese vencido mantendrá plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario. ¿Está? Quédense con este párrafo último que está ahí en la PPT, porque eso es lo que nos va a hacer referir más adelante en unos minutos a la ultraactividad, que es un tema muy importante cuando hablamos de convenios colectivos. ¿Está? Ahora vamos a adentrarnos en las otras formas de extinción, que no tienen mayor relevancia en realidad, pero sí tenemos el de la terminación de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes pacten que el convenio colectivo finaliza el término de un contrato determinado. Este tipo de extinciones sujetas a este tipo de circunstancias suele darse más en los convenios colectivos a nivel de empresa, cuando, por ejemplo, se contrata a trabajadores para realizar un trabajo determinado y se ata justamente la existencia del convenio a que finalice el trabajo concreto para el que se contratan X cantidad de trabajadores. No es frecuente y puede llegar a darse. Cuando estudien o lean el tema en manuales, van a ver que una de las formas que enseñan es el tema de la terminación de la obra. Otra forma de que puede extinguirse un convenio colectivo es por la denuncia del convenio. ¿Está? Van a ver ustedes que la ley nuestra en el artículo 17 expresamente prevé la posibilidad de las partes de pactar el procedimiento de denuncia. ¿Qué es esto del procedimiento de denuncia? Ahora, atento a lo que regula nuestro artículo 17, donde inclusive prevé que vencido el plazo del contrato, el mismo sigue vigente, salvo que las partes digan lo contrario, perdió bastante virtualidad práctica el tema de la denuncia. Pero, ¿qué era esto de la denuncia? Cuando las partes no estipulaban en un convenio colectivo una extinción con una fecha cierta, en definitiva, no decían, por ejemplo, hoy 3 de noviembre, antes de la ley que es del 2009, pero si en el 2000 se celebraba un convenio colectivo y las partes no decían que va a tener vigencia hasta
el 8 de diciembre del 2003, el convenio en definitiva quedaba sin plazo y las partes para cortar esa relación, para, si se quiere, acerca de las previsiones previstas en ese convenio, tenían que plantear la denuncia del convenio. ¿Está? Entonces, otra de las formas pero como le dije, eso perdió vigencia, además porque está previsto especialmente en la ley y porque está previsto lo que le llamamos la ultraactividad del convenio colectivo. Otra forma de extinción es el mutuo consentimiento, que no tiene mayor trascendencia, y el propio término nos dice qué significa, y cuando estudiamos el tema nos dice que en general el mutuo consentimiento se da para la revisión de las condiciones y se da cuando en realidad cambiaron las circunstancias, entonces las partes que van a querer hacer en definitiva, cambiar un convenio por otro. Entonces ahí también se extinguiría un convenio colectivo, las partes ven que las circunstancias cambiaron, el convenio no está cumpliendo expectativas o lo que fuere, conversaban y sustituían un convenio por otro. Y por último, cabe referir a la última forma de extinguir el convenio colectivo, que es la rescisión por incumplimiento. Esto está previsto actualmente a texto expreso en el artículo 21 de la ley, es lo que veían recién con el profesor de la cláusula de tregua. ¿Qué nos dice el artículo 21? Que el incumplimiento, ¿qué nos dice el artículo 21? Se los voy a leer todo para que no quede colgado. El artículo 21 establece una cláusula de paz implícita, lo que ustedes recién veían con Alejandro, que obliga a no adoptar acciones ni medidas de fuerza que contradigan lo pactado en el convenio. Se excluye la adhesión a las medidas sindicales de carácter nacional. ¿Qué pasa si un sindicato incumple con la cláusula de paz? Se sanciona ese incumplimiento. ¿De qué manera? Puede dar lugar a la declaración de la rescisión del convenio, la que deberá promoverse ante la justicia laboral. Entonces, de acuerdo a esta ley de negociación colectiva, la resolución judicial del convenio se va a dar en caso de que las partes no hayan previsto un procedimiento para ello. ¿Está? ¿Qué nos dice este artículo 21? Lo vamos a ver más adelante, que cuando el sindicato incumple la cláusula de paz, se puede rescindir el convenio colectivo, lo que hay que solicitarle a la justicia laboral, salvo que el propio convenio regule expresamente un procedimiento para el caso de rescisión de convenio colectivo. ¿Hasta acá vamos bien? Estoy yendo rápido, lo sé, pero no es lo más importante y quiero llegar a los efectos para así después ver lo de la ultraactividad, lo de la cláusula de paz y todo eso. Pero si quedó algo colgado me dicen y lo redondeamos antes de seguir avanzando. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, creo que el silencio es porque no hay dudas. Está claro, profesora. O porque no están conectados. Bueno, seguimos con los que están. Bueno, entonces, vamos al tema de por eso cualquier cosa me paran, yo sé que de por sí aparte hablo rápido, y estoy tratando de ir más rápido, así que desde ese lugar les pido disculpas, pero quiero tratar de llegar como les dije al inicio. ¿Está? Bueno, entonces nos vamos a meter ahora en lo que son los efectos de los convenios colectivos. ¿Está? Tradicionalmente se distinguió entre los efectos normativos y los efectos obligacionales de los convenios colectivos, y como ustedes lo observan de los propios términos, esto dependía según el tipo de cláusula del convenio, ya sea normativa u obligacional. ¿Está? Entonces, los efectos de las cláusulas normativas los podemos resumir de la siguiente manera. Más adelante vamos a ir haciendo expresa referencia a cada uno de estos efectos que son muy importantes. Entonces, efectos de las cláusulas normativas. Tenemos el efecto automático. ¿Qué significa esto? Que se aplican sin necesidad de adhesión expresa del trabajador.
Otro efecto que tienen las cláusulas, estas cláusulas normativas, que como les dijo el profesor, es la esencia del convenio, es el corazón porque regula las condiciones de empleo, esto es los salarios. Los salarios puede regular cuestiones relativas a horarios, a licencias, a contrataciones especiales, y demás. Tenemos el efecto imperativo u obligatorio, el efecto inderogabilidad impeius, que no puede desaplicarse por un acuerdo individual. Esto viene de la mano del tema de que los convenios colectivos, como vimos al inicio, son erga omnes. O sea, nadie puede quedar por fuera, salvo que, por supuesto, haya algún tipo de contrato de trabajo o un convenio colectivo, por ejemplo, a nivel de empresa que sea más beneficioso, pero en principio los convenios colectivos comprende a esa generalidad que vimos tanto trabajadores como empleadores. También el tema del efecto forzoso, que esto que significa que la nulidad de las estipulaciones del contrato de trabajo van a ser contrarias al convenio colectivo. El efecto sustitutivo, que se aplican las cláusulas del convenio colectivo en los contratos individuales, siempre que sean más favorables. Quédense con este detalle, ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos efectos que son importantes que les quede claro. ¿Qué es esto del efecto automático del convenio colectivo? Significa que las reglas del convenio colectivo se imponen sobre las relaciones de trabajo como una auténtica ley, sin necesidad de un acto de recepción por la voluntad individual de las partes, no se requiere aceptación. ¿Qué quiere decir? Se celebra un convenio colectivo de rama de actividad de la metalúrgica, va a aplicar a todo el grupo, justo la metalúrgica es el grupo 8, tiene varios subgrupos, pero no interesa, pero en un convenio colectivo de un subgrupo respectivo se dice que los aumentos van a ser digo disparates, a los efectos que les quede claro, ¿tá? Que los aumentos van a ser de un 15%, que se van a disponer licencias especiales por estudios, se van a tener 20 días, licencia maternal, van a ser 5 meses, la licencia por paternidad van a ser 1 mes de corrido y varios beneficios más. ¿Qué quiere decir? Que eso que se acordó entre las partes firmantes del mismo, automáticamente va a empezar a regir para aquellos trabajadores y para aquellas empresas que estén en el grupo de actividad respectivo. ¿Tá? No quiere decir que si yo tengo una herrería, me van a mandar a mí un mail del Ministerio de Trabajo, Lucy Aspitarte, se dispuso que hay una licencia maternal de 5 meses, una licencia de paternidad de 1 mes, ¿usted está de acuerdo o tome recibo? A nadie le importa si yo estoy de acuerdo o si tome recibo. Automáticamente lo que se dispuso en ese convenio colectivo me va a afectar a mi empresa. ¿Está? ¿Qué es lo que le decía hace un ratito el profesor Castelo? También refería a al tema de este efecto automático en lo que atañe a las cláusulas normativas. Otro efecto fundamental es la imperatividad. ¿Qué significa esto? Las normas convencionales tienen carácter imperativo, no forman parte de la categoría de normas dispositivas que pueden apartarse por los individuos mediante declaraciones de voluntad discrepantes. Hay una fuerza vinculante del convenio. Es obligatorio cumplir con el mismo, es una norma jurídica. Esto es lo que le decía recién el profesor Castelo, de que lo que significan justamente las cláusulas normativas, la fuerza de las mismas y lo que está previsto en el convenio colectivo, todo aquel sujeto que se encuentre en el alcance subjetivo de lo que regula el convenio, tiene que cumplir lo que dice el convenio colectivo que se trate. Por ejemplo, en el caso que yo les decía recién, hay una licencia de maternidad prevista en un convenio colectivo de 5 meses, y yo, por ejemplo, digo, no, pero para mí no, yo voy a aplicar lo que dice la ley 19.161 y que sean en realidad 14 semanas. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos son obligatorios para todos. El alcance subjetivo que ya vimos para el campo de personas que comprende, y una persona que está en ese ámbito de aplicación no puede decir, yo esto no lo quiero. Se toman, como lo dice ahí, los convenios colectivos son ley entre las partes. Cuando ustedes estudiaron fuentes, tiempo atrás en el curso, vieron que justamente una fuente del derecho del trabajo
son los convenios colectivos por esto que estamos viendo. ¿Hasta acá vamos bien? Profe, una pregunta. O Sí, sea, en vamos otras bien. palabras, si la persona no está de acuerdo, o sea, con el convenio, lo que puede hacer únicamente es salir, ¿no? No, si la- Desafiliarse. No, a ver, acuérdense, hay una cosa fundamental. Los convenios colectivos se aplican independientemente de que las personas estén afiliados al sindicato o no. Los convenios colectivos, los que nos dan a nosotros, son mínimos, ¿está? Lo mismo que cuando estudiaron en su momento, o no sé si, en realidad sí, cuando vimos las fuentes, cuando ven las distintas leyes que regulan el derecho laboral, todo lo que hacen las leyes, los convenios colectivos y otras fuentes, lo que hacen es poner mínimos. Quiere decir que menos de esto, menos de este derecho, el trabajador no tiene. ¿Está? A ver, si evidentemente lo que yo les decía, el tema de una licencia maternal de 5 meses, al que no le va a servir es al empleador, porque la ley, que es otro piso que tenemos, nos dice que la licencia maternal son 14 semanas. Entonces, si en un convenio colectivo se regula que son 5 meses, por supuesto que a una mujer que tuvo familia y quiere hacer y va a gozar su licencia maternal, le van a servir 5 semanas, ¿está? Lo único, a ver, el perjudicado en este caso, ¿quién sería? La empresa, el patrón. Pero si yo me dedico a un rubro de actividad tal, que les dije por decirles la metalúrgica, lo único que me queda, si no estoy de acuerdo, es dedicarme, invento, a la panadería, que capaz no tiene leyes, no tiene estas condiciones de trabajo más beneficiosas para el trabajador. ¿Me explico? Porque lo que les tiene que quedar es que los convenios colectivos lo que nos marcan son pisos a nivel individual que pueden pactar cosas más beneficiosas que los convenios colectivos. Lo mismo que pasa con las leyes. Sí, sí, quedó claro, profe, gracias. ¿Quedó claro? Cualquier cosa me dicen. Está. Entonces, avanzamos. Otro de los efectos que tienen las cláusulas normativas es la inderogabilidad impello. Esto viene de la mano de lo que justo... ¿Quién fue el que me hizo la pregunta recién? Que no pude ver. Pereira, profe. Está. ¿Joana? Sí. Está, perfecto. Mirá, justamente este efecto que nos toca estudiar ahora dice lo que, como al final terminamos formulando la respuesta a tu pregunta. El otro efecto que tenemos es la inderogabilidad impellus. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de condiciones pactados por los convenios colectivos constituye un nivel mínimo y no permite derogaciones impellus. La consideración de la norma mínima permite la supervivencia de los negocios jurídicos más favorables. Es justamente esto que hablábamos. Los convenios colectivos nos dan mínimos y lo que se puede pactar a nivel de empresas sí son regulaciones de la relación laboral que sean más beneficiosas para los trabajadores. Pero, por ejemplo, si dice que en la metalúrgica el sueldo mínimo del administrativo son 25.000 pesos para la categoría, yo no puedo contratarte a ti, Joana, y decirte, Joana, yo te pago 20. Capaz que tú por necesidad empezás a trabajar, después te asesorás con un abogado, o si al final del día tú renunciás o yo te despido, lo que fuere, y se va a advertir que yo en realidad a ti te estaba pagando de una forma que no correspondía porque había un convenio colectivo que dice que para el grupo metalúrgica al administrativo le corresponde un sueldo mínimo, los laudos que le llamamos, de 25.000 pesos. ¿Quedó claro? Sí. Está. Sí, quedó claro. Esto viene de la mano de algo que ahora lo vamos a ver detenidamente, pero que ustedes ya lo estudiaron cuando vieron al principio del curso el principio de irrenunciabilidad. Ustedes saben que el trabajador, justamente por su situación en una relación laboral y esa situación de vulnerabilidad y de inferioridad que está en la relación laboral frente al empleador, muchas veces acepta situaciones por parte de asesoramiento o a sabiendas por un tema de necesidad, pero aquellas concesiones que hace tienen el límite intranclable del principio de irrenunciabilidad, que quiere decir que si el día de mañana quiere reclamar, estamos hablando generalmente de sumas de dinero, ¿no? Quiere hacer un reclamo en función de incumplimientos de su patrón, de beneficios laborales, el principio de irrenunciabilidad es el que pone la barrera y, en definitiva, aquellas concesiones que hizo el trabajador, que volvemos, son nulas,
al final del día se le van a tener en cuenta. Ustedes deben haber visto con el profesor, es un ejemplo típico en clase cuando damos el principio de renunciabilidad. Yo, por ejemplo, la contrato a Cecilia y digo que yo le voy a dar a ella 15 días de licencia, y ella es una trabajadora mensual. Ustedes, no sé si lo saben, tal vez alguno de ustedes trabaje, pero la ley de licencias dice que para los trabajadores mensuales tienen derecho a 20 días de licencia. Si yo en un contrato de trabajo la contrato a Cecilia y digo que ella tiene 15 días de licencia, esa cláusula donde yo digo que ella va a tener 15 días de licencia es nula, y automáticamente la debemos completar ¿con qué? Con la ley de licencias, que dice que las licencias anuales son de 20 días para los trabajadores mensuales, más allá de otras aclaraciones que hacen en función del prorrateo o cuestiones que no vienen al caso. Entonces, ustedes van a ver que en los convenios colectivos pasa también lo mismo. ¿Tá? Ahora lo vamos a ir viendo, pero para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces, de la mano de esto de la inderogabilidad in petto, del artículo 16 de la Ley de Negociación Colectiva, especialmente nos dice que los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. ¿Qué es esto? Lo que estábamos viendo recién. Primero, el efecto forzoso, que cómo se manifiesta en la nulidad de todas las estipulaciones del contrato individual menos favorables, contrarias a las normas convencionales. Volvemos, en el contrato mío de trabajo puede decir que yo a Cecilia le doy 15 días de licencia, pero por convenio colectivo se dispone que hay 25 días de licencia. Yo no puedo hacer valer lo que dice en el contrato individual de trabajo de Cecilia, ya que el convenio colectivo fija mínimos y es más favorable que lo que dice el contrato individual, más allá de que hay una ley de licencia, pero supónganse que es un beneficio que no está especialmente regulado por la ley. ¿Está? Si yo en un contrato individual doy beneficios que están por debajo del convenio, rige lo que dice el convenio. Por eso es que, como dice ahí la PPT, se manifiesta en la nulidad de las estipulaciones que son menos favorables, contrarias a la norma convencional. Lo mismo que pasa, y que yo les explicaba recién, respecto que yo les explicaba recién y se los unía, que viene de la mano del principio de irrenunciabilidad, que una de sus proyecciones es la cláusula es nula y la completo con la norma legal o en su caso con el convenio colectivo específicamente celebrado. Y de Profe, la mano de... Sí. una consulta. Si vos pactás en el contrato individual una norma más favorable que la del convenio colectivo, ¿se aplicaría la del contrato individual? Exactamente, porque tanto convenios colectivos como leyes y como en sí las fuentes del derecho del trabajo lo que nos hacen, nos fijan pisos mínimos. Por arriba, fenómeno, pero por abajo se torna todo nulo, y de la mano del principio justamente de irrenunciabilidad y otros marcos teóricos es que las concesiones que puede haber hecho el trabajador no tienen valor jurídico ninguno. ¿Quedó claro? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. De la mano de este efecto forzoso viene la otra proyección que vieron del principio de irrenunciabilidad. Es el efecto sustitutivo, lo que recién decía, no sé qué compañero participó, que cuando se pacta individualmente algo contrario al convenio, que es menos beneficioso, esa cláusula es nula y se sustituye de oficio por la cláusula del convenio más favorable. ¿Está? Si en el contrato individual se pacta algo que es menos favorable que el convenio, rige el convenio, pero si en el contrato individual pacté algo que es más favorable, me rige el contrato individual de trabajo. Con las especificidades que esto tiene. El contrato individual de trabajo es yo empresa que la contraté a Joana Pereira. ¿Me explico? A Franco Torres no necesariamente tengo el mismo contrato individual de trabajo. Siempre cuando hablamos de contrato individual de trabajo, ahí sí ceñimos la relación laboral a dos partes específicamente determinadas. El convenio colectivo justamente no tiene eso. Se aplica a cierto sector que está comprendido en un marco genérico para que le aplique cierta situación. ¿Vamos bien? Sí. Bien.
Bueno, nosotros lo que estuvimos viendo, estos efectos de las cláusulas normativas, desde larga data la doctrina ya los mencionaba, porque justamente eran circunstancias que uno veía de ver aplicado en los convenios colectivos. Nuestra ley de negociación colectiva, cuando uno la estudia, concretamente advertimos estos efectos que venimos de relacionar. Uno de ellos, ya lo mencionamos hace un ratito, es el de la inderogabilidad impeyus, donde el artículo 16 nos dice que los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual de trabajo o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. Entonces vemos cómo, a texto expreso, esto que nosotros hablábamos de manera teórica y como una consecuencia directa de los convenios colectivos, nuestra ley de negociación colectiva, en el artículo 16, expresamente nos lo regula. El otro aspecto que tiene la ley de negociación colectiva es la ultraactividad limitada. ¿Qué es esto de la ultraactividad? Bueno, si ustedes ven el artículo 17 de la ley 18.566, deja librado al acuerdo de las partes la duración del convenio. ¿Qué quiere decir? Que si celebramos un convenio hoy, 3 de noviembre, podemos decir que rija hasta el 3 de noviembre del 2024. ¿Está? Pero ¿qué puede pasar? Que las partes no digan hasta cuándo vencería el convenio. Entonces, ¿qué establece también este artículo 17? Que el convenio colectivo cuyo término estuviese vencido mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que el artículo 17... ¿Alguien tiene la ley por ahí? Si no, yo la tengo acá para leer el mismo artículo 17. Este artículo 17 es muy importante que lo manejen bien y que sobre todo lo entiendan. Atañe a la vigencia de los convenios colectivos. Profe, de la Sí. 18.566, ¿verdad? Exactamente, la ley de negociación colectiva, que es del año 2009. Yo la tengo, no sé si usted quiere que lea algún artículo. Sí, el 17 donde habla de la vigencia, sí, ahí extraemos lo que es el concepto de la ultraactividad del convenio colectivo. Dale. Dice el artículo 17. La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia. El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario. Muchas gracias. Este segundo párrafo del artículo 17 lo que nos viene a marcar justamente es la ultraactividad del convenio colectivo. ¿Qué significa esto de ultraactividad del convenio colectivo? Que un convenio colectivo vencido quiere decir que venció el plazo que le pusieron las partes para su vigencia, va a seguir totalmente vigente hasta que se celebre un nuevo acuerdo, salvo que las partes dispongan lo contrario. ¿Qué quiere decir? Se hace un convenio colectivo hoy, en este grupo que yo les dije, el 8 de la metalúrgica, subgrupo 1, no interesa, y decimos que se va a hacer un convenio colectivo por el plazo de 3 años, pero pasa 3 años y no se celebra un nuevo convenio colectivo. ¿Qué va a pasar? Ese convenio colectivo que celebramos 3 años atrás va a seguir vigente hasta que se celebre un nuevo convenio colectivo. Eso es lo que se llama la ultraactividad del convenio colectivo. ¿Está? Salvo que, como lo dice ahí la parte final del artículo, las partes hubiesen acordado lo contrario. Entonces, en definitiva, si se celebra un convenio colectivo con plazo de 3 años y no se dice que al vencimiento el mismo va a quedar sin efecto, ese convenio colectivo va a seguir rigiendo hasta que las partes celebren un nuevo acuerdo colectivo. Eso es lo de la ultraactividad limitada que está especialmente previsto en el artículo 17, que es uno de los efectos importantísimos de las cláusulas normativas de los convenios colectivos. ¿Está? Cuando ustedes lean este tema de la ultraactividad, se van a encontrar con que el profesor Rosenbaum nos dice que la ultraactividad alcanza las cláusulas normativas y obligacionales, en tanto las partes no hayan acordado otra solución. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de la vigencia de las cláusulas del contrato va a arrastrar
a todo lo que es las cláusulas normativas, condiciones de trabajo y demás, como todas las cláusulas obligacionales, como ser el deber de paz, deber influencia y otras que vamos a ir viendo más adelante, ¿está? En virtud de esto, a ustedes les tiene que quedar claro lo siguiente: para que los convenios colectivos hayan sido celebrados después de la negociación colectiva, encontramos 3 hipótesis. ¿Qué puede pasar? Se celebra un convenio colectivo y hay 3 hipótesis respecto del plazo. Primero, que si las partes acuerdan la prórroga del convenio, cumplido el plazo original sin que se haya suscrito uno nuevo, el mismo se va a prorrogar. Entonces, hay un convenio colectivo donde se prevé una prórroga, se vence el plazo del convenio, el mismo se va a regir hasta el plazo de la prórroga prevista en el convenio. Otra hipótesis que se puede dar, y que es la que cobra especial relevancia en lo que estamos estudiando ahora, es que si no se acuerda que el convenio, si no se acuerda que el convenio no será aplicable una vez que vence el plazo, ustedes vieron que la ley da posibilidad de que las partes dispongan algo en contrario, mantendrá su vigencia mientras no sea sustituido por un nuevo acuerdo. Esto es lo que nosotros le llamamos la ultraactividad. Tenemos un convenio colectivo que tenía un plazo cierto, el mismo venció, las partes no dijeron que a su vencimiento el mismo quedaba sin efecto, significa que el mismo va a seguir rigiendo con las cláusulas que los contienen, hasta que se celebre un nuevo convenio colectivo. Y la última hipótesis que encontramos que se puede dar presente es que las partes inserten el pacto en contrario a esta solución legal que vimos, y cuando se venza el plazo del convenio, el mismo va a perder vigencia. ¿Está? Como veíamos recién, la ultraactividad que está regulada en nuestra ley no es absoluta, por eso nosotros le llamamos ultraactividad limitada. ¿Por qué es limitada? Primero, porque la ley autoriza a que las partes pacten la caída de todos o de alguno de los beneficios en las regulaciones del convenio, y además porque se prevé expresamente un límite para la extensión legal del convenio, la negociación de nuevo acuerdo. No quiere decir que ese convenio va a regir por siempre, por así llamarlo, sino que hasta tanto se celebre un nuevo acuerdo, y además las partes pueden pactar que deje de correr algún beneficio concretamente previsto en ese convenio colectivo. ¿Estamos bien? ¿Les quedó claro esto? El tema de la ultraactividad es importante que les quede claro. Más allá de los efectos del curso, a los efectos también prácticos, es un tema importante el tema de la vigencia de las cláusulas de los convenios colectivos en sí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a entrar ya en la parte, casi la parte final. Los otros efectos, como yo les dije al inicio, los efectos de los convenios colectivos cuando los estudiamos es en función de las cláusulas normativas o las obligacionales. Entonces, los efectos obligacionales que encontramos en los convenios colectivos son, primero, es que alcanzan solamente a los sujetos pactantes. Era los que les decía el profesor, a los sujetos que efectivamente están pactando el convenio colectivo. ¿Qué es esto de otro efecto del convenio colectivo? Que los convenios colectivos van a funcionar como verdaderos contratos por los que solo van a alcanzar a las partes. Ustedes saben, cuando estudiaron en civil, el artículo 1291 del Código Civil dice que cuando se celebra un contrato, el mismo es ley entre las partes. Entonces, cuando nosotros hablamos de la celebración de un convenio colectivo, para las partes que lo celebran, el mismo tiene que regir, rige como una ley, y además va de la mano la buena fe que tiene que estar, que está inserta en toda relación contractual, el deber de actuar de buena fe. Otro de los efectos que encontramos obligacionales es que en caso de incumplimiento se van a aplicar los institutos propios del derecho civil, como ha de ser la rescisión, la excepción de contrato no cumplido, exigir un cumplimiento forzado, etc. Y además, por último, rigen solo por el plazo pactado por las partes, no tienen efecto de ultraactividad. Los efectos obligacionales típicos que encontramos en los convenios colectivos es el deber de paso de tregua, que significa no realizar reclamos ni conflictos por los puntos acordados, especialmente en el convenio colectivo.
Otro efecto que encontramos es el deber de influencia, que implica que el sindicato debe sancionar a los afiliados que actúen en contra de lo acordado en el convenio. Y por último, el deber de cumplir de buena fe. Estos son los 3 efectos obligacionales típicos, que es el deber de paso de tregua. Ustedes ya vimos con Castelo al inicio de la clase, y desde que se empezó el tema, en realidad, el tema del artículo 21 de la ley 18.566, después el deber de influencia y el deber de cumplir de buena fe. ¿Qué es esto de los efectos obligacionales? ¿Está? Vamos a ir analizando cada uno de estos 3 que yo les resumía brevemente en la PPT anterior. El primero y el que más importa es el deber de paz. ¿Qué es esto del deber de paz? Implica la prohibición o impedimento a las partes firmantes del convenio de recurrir a cualquier tipo de contienda o conflicto para obtener o exigir nuevos logros respecto a las relaciones reguladas por el convenio. Como dice ahí, el artículo 21 de la ley consagra expresamente lo que venimos de decir. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el espíritu de esto? A ver, como ustedes saben, los convenios colectivos es producto de una negociación, valga la redundancia también, colectiva entre las partes, y es más, lo deben ver en la prensa, y si alguno trabaja y está en algún grupo de actividad que a veces los convenios colectivos no salen a tiempo porque se negoció, pero quedaron vencidos los convenios colectivos y las partes se sientan a negociar, y no es algo sencillo a priori cerrar convenios colectivos. Entonces, este deber de paz, ¿qué significa? Que una negociación colectiva es producto de varias reuniones, de diálogos, de conversaciones, y muchas veces se dilata en el tiempo, y si las partes, una vez celebrado el convenio, pueden ejercer medidas de presión por puntos ya regulados en el convenio, en realidad claramente violentaría también el principio de buena fe, porque en ese sentido yo me siento a negociar con todos ustedes me dicen que sí como a los locos, y a los 2 días me empiezan a ejercer medidas de presión. Por eso este es el espíritu y el fundamento de la cláusula de paz. Entiende que la negociación colectiva, los convenios colectivos justamente son el resultado de la negociación colectiva, los convenios colectivos. Lo que justamente busca es eso, de ahí el tema del deber de paz, y que incluso nuestra ley, como ustedes ven, a texto expreso lo quiso regular. Otro de los efectos obligacionales es el deber de influencia. Viene de la mano un poco de lo mismo. Es la obligación de los sujetos pactantes de influir en los miembros y los adherentes con los medios de imposición social previstos estatutariamente para que cumplan con los deberes del convenio colectivo. Hay algunos autores que inclusive esto lo quieren extender a aquellos trabajadores que no están afiliados al sindicato. Volvemos, y como dijimos al inicio, el alcance subjetivo de los convenios colectivos es amplísimo, comprende no solo a la organización que firme el convenio colectivo, sino a todos aquellos sujetos, ya sea trabajador o empleador, que queda dentro de esa nube laboral respectiva. Entonces, como ustedes verán, aquellos autores que propagan en realidad la influencia de afiliados, si no, parece medio excesivo, siendo que no tienen ni siquiera hasta injerencia o llegada respecto de alguien que no esté afiliado. Pero eso es lo del deber de influencia. En realidad, influir para bien, para que si hay un convenio colectivo, las partes actúen de buena fe, cumplan con lo acordado y que se ajusten a lo convenido. De la mano de esto es lo que yo les decía hoy al inicio, el deber de cumplir de buena fe. Este es el fundamento del 1291 del Código Civil, que establece que los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como la ley misma. Todos deben ajustarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a los que en ellos se expresan, sino a todas las consecuencias que su naturaleza sean conformes a la equidad o al uso o la ley. En definitiva, volvemos, convenio colectivo como un contrato en sí que es celebrado, es ley para las partes que lo firman, y además el deber implícito de actuar de buena fe. Este efecto vinculante del convenio está contemplado en una recomendación de la OIT, la número 91, que habla de contratos colectivos,
Y en el artículo 3.1 dice que todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebre el contrato. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora ya cierro con la negociación colectiva INPEYU y ya cerramos la clase. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, está bien, profe. Bueno, ahora hay una interrogante, hay una cuestión que también es de interés a esta práctica, ¿no? Como estamos hablando nosotros, todo lo que es la negociación colectiva, los convenios colectivos, de la mano de los efectos que veníamos hoy, algunas intervenciones justamente de ustedes, el tema de qué pasa si un contrato de trabajo dice algo que sea más beneficioso o menos beneficioso de un convenio colectivo, y esas interrogantes que nos tenemos que plantear en caso de que hayan dos documentos que tengan en definitiva dos derechos distintos, cuál prevalece, cómo se regula y demás. Entonces, acá lo que vamos a hablar, en realidad, nos olvidamos en principio del contrato individual de trabajo, sino de la negociación colectiva INPEYU. ¿Qué es esto? Bueno, como dice ahí la pregunta, como les propongo el tema, analizarlo en estos minutos. ¿Es posible que un nuevo convenio colectivo conceda beneficios inferiores a los establecidos por un convenio colectivo anterior? ¿Está? Entonces, tenemos un convenio colectivo A y un convenio colectivo B. A es anterior en el tiempo, o sea, del año 2015, y en el 2022 se negocia un convenio colectivo. ¿Es posible que el convenio del año 2022 tenga beneficios que sean inferiores a los del 2015? Bueno, acá se plantea, ¿sí? Alguien levantó la mano, se me fue, no sé quién es, pero... No, profe, yo iba a responder, pero vi que usted iba a explicar, entonces bajé la mano. No, pero a ver, perfecto. No, yo iba a decir que en realidad no, porque los convenios colectivos, como usted dijo, fijan mínimos, y por lo tanto considero yo que un convenio posterior a otro en el tiempo no puede, o sea, anclar beneficios inferiores. Bien, el razonamiento que tú haces en la línea de lo que venimos de ver y el derecho laboral es lógico y es razonable. Pero la respuesta en realidad es contraria, es afirmativa. A los efectos de contestar esto, vamos a ceñirnos especialmente a lo que decía Pla Rodríguez al respecto. ¿Está? Primero que nada, nos dice Pla que sí, en definitiva, la respuesta a esta pregunta es que sí, un convenio colectivo posterior puede conceder beneficios menores que uno anterior. ¿Y por qué nos dice Pla? Primero, porque los mismos sindicatos que fueron competentes para pactar un convenio colectivo son competentes también para pactar otros convenios colectivos en otros momentos, nos dice Pla. También nos dice Pla que los convenios colectivos suelen tener una duración limitada, porque, a ver, un convenio colectivo tampoco es que puede durar eternamente. Nosotros ya vimos que se puede pactar un vencimiento, inclusive una prórroga, y también vimos que el tema de la ultraactividad, en caso de que no se diga que el convenio a su vencimiento cae, el convenio va a regir hasta que se celebre un nuevo convenio. Se celebra un nuevo convenio, pero con condiciones menos beneficiosas. Este es el supuesto que estamos manejando. Entonces, por eso Pla nos dice esto, porque los convenios colectivos suelen tener una duración limitada, no es que duran eternamente. También nos dice Pla que todo órgano estatal, profesional o privado, con facultades normativas o resolutivas, tiene competencia para modificar, sustituir o derogar la norma o la resolución que dictó, o una resolución que se dictó con anterioridad. En definitiva, ahora vamos a seguir viendo otros argumentos que nos da Pla. Entonces, en definitiva, se plantea que sí se podría, por lo que nosotros fuimos viendo ahí. Yo no quiero adelantarme porque acá en realidad está todo la parte teórica y no me quiero extender y estamos por terminar. ¿Qué pasa? La resistencia de admitir la renuncia de las ventajas derivadas de un convenio colectivo por un contrato individual de trabajo se explica por la situación de desigualdad entre las partes de este último. Pero si la modificación es por medio de un convenio colectivo, hay igualdad de partes. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos del derecho laboral, el espíritu del mismo es tratar de equiparar esa situación de desigualdad que se encuentran
el trabajador frente a un empleador concreto. Pero ¿qué dice la dogmática? Que en realidad, cuando se está en el marco de la negociación colectiva, del derecho colectivo de trabajo, el trabajador, al formar parte de un sindicato y en definitiva estar representado por un sindicato, ¿está? Frente al empleador, en realidad, en el marco de la negociación colectiva, esa desigualdad que tienen en un marco individual no es tal, sino que las partes se equiparan, ya que el trabajador viene de la mano y viene representado por un sindicato, ¿está? Por eso es esa parte final que dice ahí, que cuando la modificación, en este caso el convenio colectivo, es por medio de un convenio colectivo posterior, hay igualdad de partes. Es lo que nos decía Plaque, a ver, es el mismo sujeto que celebró un convenio colectivo que tiempo después celebra otra por más que conceda condiciones inferiores. ¿Qué puede pasar acá? A ver, no nos olvidamos que, dicho así pareciera, ¿por qué un sindicato va si se quiere, celebrar un convenio colectivo con menos beneficios que los logrados? ¿Qué pasa? Acuérdense, los convenios colectivos, en realidad lo que nos da, se negocian pautas para una situación laboral concreto en función de una realidad determinada. Es una foto que se hace del momento. Imagínense en una situación de crisis, de un marco económico muy complicado y con otros condimentos más, cuando llega el momento de negociar, el sindicato, al igual que las cámaras empresariales, ¿verdad?, tienen que analizar el momento actual que viven para que la negociación que puedan hacer, en definitiva, satisface su situación actual que tienen. ¿Me explico? De ahí es el fundamento de que sí se pueda, porque volvemos. No es que el sindicato a priori nunca va a querer negociar menos y no va a ir a buscar algo que sea menos beneficioso que lo anterior, pero hay situaciones que es la vida misma, una realidad macro, que a veces pasa que esos convenios se tengan que llegar a celebrar. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Volvemos, con lo que nosotros venimos estudiando, esto no nos cierra, es cierto. Yo cuando preparé la clase de hoy para trasladárselos a ustedes, teniendo claro que la respuesta era así, y repasando y tratando de ponerles los argumentos, en realidad, en la lógica que nosotros tenemos y demás, es lo que contestó la compañera hace un ratito, no se puede. Pero en realidad, no, sí se puede. ¿Qué pasa con esto que yo les acabo de decir? Frente a lo anterior que nosotros vimos que en realidad sí se podría, siendo que el trabajador con el sindicato queda equiparado a una situación igual que la cámara empresarial, esa desigualdad que parten inicialmente en la relación de trabajo se compensa. ¿Qué pasa? Hay quienes dicen, en la línea del razonamiento que hizo la compañera, en realidad justamente que es lo siguiente, que el razonamiento que hace Pla tiene un gran obstáculo, como lo es la teoría de la incorporación. ¿Qué es esto de la teoría de la incorporación? Que como nosotros vimos hasta ahora, y ese concepto es así y les tiene que quedar claro, el contenido de cada convenio colectivo pasa a formar parte del contenido del contrato individual de trabajo. Entonces, ¿qué pasaría acá? Que, aunque termine el convenio colectivo, no pueden rebajarse las condiciones estipuladas en el convenio colectivo y luego transformadas en estipulaciones en contrato individual. ¿Me siguieron ese razonamiento? Claro, nunca se puede desmejorar en las ventajas que otorga el convenio colectivo. O sea, sí se puede pasar un contrato individual, pero con mejores condiciones. A eso te referís, ¿verdad? Hola, no te escuché, no sé quién fue que recién intervino, no escuché, perdón. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Hay algún límite? O sea, como algunos límites a la hora, por ejemplo, de que se vaya a negociar un nuevo convenio colectivo que no se pueda ultrapasar.
sea, porque entiendo Sí. que, o sea, ahora entiendo que sí, en realidad se pueden rebajar beneficios o lo que sea, pero quería saber si en realidad existen algunos límites. Los límites son las leyes. Volvemos, los convenios colectivos en sí son fuentes de derecho y son mínimos también, pero tenemos un elenco de normativa laboral que también nos marcan mínimos y nos marcan pisos. Entonces, un convenio colectivo no puede decir una licencia maternal que estaba de 5 meses, un convenio del año 2017, en el 2021 se estipula que la licencia maternal van a ser de 2 semanas. Eso que se regula a nivel de convenio colectivo sería un disparate, no tendría validez y cualquier mujer que quiere hacer valer su licencia maternal va a fundar su derecho en la ley 19.161 que dice que el mínimo de la licencia maternal son 14 semanas. Entonces, los mínimos de los convenios colectivos van a estar siempre puestos en las leyes respectivas, ¿no? Sea el beneficio que se trate. ¿Quedó contestada ahí la pregunta? Sí, sí, profe, clarísimo, muchas gracias. Por favor. Silvia, que veo que tenés la mano. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, si hay un convenio colectivo vigente y, por ejemplo, la empresa, por causa de la pandemia, argumenta que no puede cumplir con ese convenio colectivo por la crisis de la pandemia, ¿ese convenio colectivo cae o sigue vigente y tiene que cumplirlo hasta finalizarlo? No, en principio, ese convenio colectivo tiene que, independientemente que la empresa respectiva, que puede tener una imposibilidad real, económica, empresarial, de poder cumplirlo, volvemos, siendo que el convenio colectivo es macro, está obligado a cumplirlo. Eso es una realidad. ¿Tá? Hay otra forma de extinguir el convenio colectivo, pero igualmente entiendo que esa, volvemos, porque el tema pandemia lo que impactó mucho fue los efectos económicos justamente, pero acuérdense, en todo lo que es las relaciones laborales, se entiende que el empleador corre con los riesgos empresariales, el principio de ajenidad de los riesgos. Entonces, todas las imponderantes que pueden haber a nivel económica, sociales y demás, corre el riesgo el empleador y en definitiva, termina lo que ha pasado en muchas empresas, que no por mala fe ni nada, han tenido que finalmente cerrar sus puertas porque no fue sostenible su actividad comercial por la situación vivida concretamente. Sí puede pasar, pero es otro tema, el convenio colectivo se debe respetar, ¿tá? Sí puede pasar, algo que también las partes pactantes interín pandemia se han negociado otra cosa, por ejemplo en la construcción se negociaron por tema de la pandemia, acuerdos, convenios colectivos específicos con licencias especiales para los trabajadores, partidas y demás. Pero si no se celebra nada de eso, después en realidad queda más en la órbita del trabajador-empleador. Capaz que los trabajadores, no se puede generalizar, se hacen un juicio perfectamente si el convenio da ciertos beneficios y no se los están cumpliendo, la empresa los va a tener que pagar. Pero volvemos, esto viene de la mano de la realidad, la necesidad del propio trabajador, que tal vez sabe que la empresa no puede, prefiere ajustarse y en definitiva, económicamente le sirve menos, pero mantiene su fuerza, su fuente de trabajo, y bueno, y ahí las empresas van paliando los inconvenientes económicos, y bueno, y como ustedes habrán escuchado muchas veces, bueno, para no mandar gente a seguro de paro, ¿qué hacían las empresas? Se bajaban los sueldos un 30% a todos los trabajadores. Ese tipo de medidas se pueden ir tomando. Hay normas, convenios colectivos o leyes que dicen otras cosas, pero en situaciones excepcionales al propio trabajador le puede servir un régimen que es lo que están por debajo de lo que dicen las fuentes del derecho laboral, pero bueno, dependiendo de situaciones concretas prevalecen a veces otras cosas. No sé si quedó claro el concepto. A ver si entendí. Por ejemplo, puede negociar el trabajador con el empleado por debajo del convenio, pero el convenio sigue manteniéndose vigente. Exactamente, pueden haber acuerdos, bilaterales, que a mí me sirva lo que tú me planteas para no... Pero si el trabajador se pone firme y demás, están incumpliendo lo que dice el convenio colectivo y no hay vuelta. Pero es un tema de realidad. Si yo me pongo
dura contigo, yo y 10 compañeros de trabajo más, tal vez vos qué haces, bajás la persiana y no trabajas más, cerrás tu negocio. ¿Me explico a lo que voy? No es una respuesta desde el lado jurídico que te estoy diciendo, pero No, son no, cosas que se ven entiendo. en situaciones concretas. Pero volvemos, el convenio colectivo, Se salvo. mantiene. Exactamente. Se mantiene. ¿Está? Igual de todas maneras esa negociación que hace, aparte del convenio, tiene que quedar, bueno, escrito y firmado, ¿no? Porque si no, Sí, es un tema probatorio, más que nada para el empleador, para quedarte tranquilo que en cierto momento le accedieron a eso. No quita que el día bueno. de mañana el trabajador pueda plantear una cosa distinta, porque el convenio, volvemos, que a priori regía, ¿verdad? Otra preguntita más, ya que estaba en esto. Sí. Todos tienen que estar de acuerdo. Por ejemplo, si un grupo está de acuerdo, pero hay un grupo X, tal vez menor, que no está de acuerdo, eso no se puede hacer. Pasa que, a ver, yo de lo que te estoy hablando es distinto. Yo te estoy hablando de acuerdos, si se quiere, individuales o plurisubjetivos, no de convenios colectivos. Para que sea Claro, convenio colectivo tenemos que ir a la órbita de bipartito, el más representativo y el otro. Es Puedes decir, hacer, que puede ser un convenio, unos conservan el convenio que se hizo colectivo y los otros convienen para mantener el trabajo, algo así. es una decisión personal totalmente. Hay gente que va a decir, yo esto no lo sostengo más, por convenio Claro. colectivo corresponde cual y tal cosa, y hay gente que, volvemos, ante su situación concreta, bueno, ante un planteamiento así de la empresa, y cuando y no tiene ánimo de jorobar a nadie, sino que no puede, y muchas veces el trabajador ve que el patrón no puede. Entonces, bueno, esa cosa de nos esforzamos todos a ver si esto es algo pasajero y puede repuntar, ¿verdad? Pero volviendo, habiendo convenio colectivo, no importa lo que a otros niveles e inferiores acuerden las partes por conveniencias concretas. ¿Vale? El convenio colectivo. Eso es lo que me interesa que les quede claro. Bárbaro, gracias. ¿Ah? Entonces, la respuesta a esto es sí. Y lo que yo les decía, a modo de cierre nada más, ya nos desconectamos, es que frente a esto, de que en realidad sí se pueda un convenio colectivo posterior fijar condiciones inferiores, ¿qué pasa? Por la teoría de la incorporación, hay quienes dicen, no, pero en realidad un convenio colectivo automáticamente me lleva lo que dice el convenio colectivo al contrato individual de trabajo. Entonces, si el día de mañana yo hago un convenio colectivo con condiciones inferiores, en realidad no va a prevalecer porque mi contrato individual de trabajo ya tiene derechos superiores. Ese razonamiento, que es en la línea de que creo que lo que dijo la compañera hace un ratito, y es la línea lógica del derecho laboral, no tiene fuerza a nivel dogmático y es una posición minoritaria, siendo que en realidad sí se admite el tema de un convenio colectivo en impello. ¿Los límites cuáles van a ser? Que esto me lo preguntaron hoy. Las normas imperativas, las leyes, ya sean convenios internacionales, los convenios del Consejo de Salarios, no los convenios colectivos, y también los derechos individuales de cada trabajador no emanados de un convenio colectivo. ¿Qué quiere decir? Yo entré a trabajar con 25 días de licencia, había un convenio colectivo que fijaba 30, y después se hace otro convenio colectivo que fija 22 días de licencia. Yo, en mi contrato individual de trabajo, tengo derecho a 25 días de licencia, entonces ese convenio colectivo posterior en el tiempo que me saca días de licencia, a mí no me rige, y el límite infranqueable es ese. Si el contrato individual tiene un derecho, un beneficio mayor, también se tiene que respetar. ¿Está? No les robo más tiempo, quedó claro esta parte final. Y cortamos la clase por acá, que yo estoy pasada 5 minutos incluso. Y eso que siempre cortamos un ratito antes. Bueno, siendo que ya no hay comentarios, les agradezco. Perdonen el retraso de los minutos estos. Y bueno, estudien para el parcial y nos vemos el viernes. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau.